Bosques para la estabilidad del medio ambiente por Gonzalo Duque Escobar Manizales, mayo 22 de 2007, actualizado en 2021. Documento en Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. La Niña 2010-2011. Ya los inviernos más húmedos y los veranos más secos anuncian el descontrol hídrico y pluviométrico resultante de la tala de bosques. Basta recordar las elocuentes lecciones de las consecuencias de la Niña 2010-2011 relacionadas con torrenciales aguaceros que han batido registros históricos en frecuencia e intensidad, que entregan para la historia de Colombia aterradoras imágenes y dramáticas consecuencias a modo de inequívocas señales de que somos altamente vulnerables al desastre del calentamiento global, como lo fueron a las inundaciones de La Mojana y la Sabana de Bogotá, b el desastroso flujo de lodo por la creciente la Quebrada Negra en Útica, Cundinamarca, y c el corrimiento de tierras que se llevó a Gramalote, norte de Santander. Gracias al fenómeno de brisa durante el día, el aire se desplaza desde la cuenca baja cercana a los valles interandinos hasta la cumbre cordillerana para retornar durante la noche. Pero en su tránsito diurno hacia la cordillera, al encontrar deforestada la vertiente, no se dará condensación alguna por falta de follaje, resultando así las nubes más cargadas para generar precipitaciones diluviales conforme la masa de aire pierda temperatura con la altitud. Imagen: huella de la avalancha de la Quebrada Negra que afectó a Útica en 2011. Los bosques. De cara al clima, los bosques tienen una doble función: retienen humedad y descargan las nubes. De la primera función, el resultado de la existencia de las aguas subterráneas y por lo tanto el control hídrico, dado que el caudal de los ríos en virtud de los manantiales es casi el mismo en invierno y en verano. Pero lamentablemente al desmantelar los bosques hemos dado muerte a las aguas subterráneas. De la segunda función, las lluvias resultan más moderadas y bien distribuidas. La condensación del agua en la atmósfera que se establece en el ámbito del bosque se anuncia con su ambiente húmedo en los musgos y en el fresco del aire vecino al follaje. Pero lamentablemente ya no existen bosques que puedan descargar las nubes en su tránsito hacia la montaña. Siendo así, para mitigar la vulnerabilidad del hábitat frente a las torrenciales lluvias invernales, en principio debemos aceptar que dicha fragilidad está asociada a las condiciones que favorecen el descontrol hídrico y pluviométrico resultante de la tala de bosques, dada su doble función como reguladores de precipitaciones y de los caudales. Imagen: arte del bosque tropical andino. El desastre en el Mississippi. El caudal de las aguas de escorrentía que entraron a las áreas de inundación en los estados de Luisiana, Alabama y Mississippi después de las copiosas lluvias ocasionadas por el Katrina, un huracán de grado 4, se explica por la deforestación de las cuencas del río Mississippi. Los efectos potenciales del desbordamiento del lago Pontchartrain sobre el este de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, fueron advertidos por la NASA sobre el 2000 mediante una simulación animada, la que señalaba la vulnerabilidad de este lugar situado bajo el nivel del mar, solo que ahora casi la totalidad de la ciudad quedó sumergida en el agua tras una orden de evacuación que no pudo ser atendida por muchos y una tardía ayuda federal en la zona de desastre. Cuando existen bosques, las lluvias, por intensas que sean, se retienen en la espesura. Luego las aguas se infiltran en el subsuelo y al cabo de meses, años y décadas retornan a la superficie aflorando por los manantiales. Cuando las cuencas tienen bosques, gracias a la infiltración, el caudal de los ríos resulta ser casi el mismo en invierno que en verano, pues este dependerá más de las aguas subterráneas que de las escorrentías. Imagen: las áreas de Mid-City y Palmetto, inundadas en 2005 y ahora por Katrina, que,
con más de 1.200 muertes, se convirtió en uno de los huracanes más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Deforestación y sedimentación. Por el efecto de pavimento asociado a los potreros, las escorrentías van a las quebradas de inmediato en lugar de infiltrarse. Sin bosques son breves los tiempos de concentración de aguas y enormes los caudales de los torrentes. Así, dada la pérdida de la regulación hídrica, consecuencia de la deforestación, la erosión de los cauces de montaña durante las crecientes resulta inminente, mientras que en los valles de salida de los ríos la sequía en temporadas veraniegas, alternándose con inundaciones en tiempos de invierno, complementan la desgracia. Hacia 1980 se leía en una placa colocada por el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras y Mar en el puente de Guayabal, de salida hacia Armero, Tolima. Esto: río Sabandija, caudal mínimo 2 metros cúbicos por segundo y caudal máximo 100 metros cúbicos por segundo. De semejante descontrol hídrico el que se expresa con la erosión intensa de la cuenca, siendo la causa primera la transformación de los bosques en potreros, las consecuencias inmediatas del mal uso del suelo en lo alto de la cuenca las sufren quienes habitan el valle de salida, ya con la sequía durante el verano, ya con la inundación de sus parcelas durante el invierno. Imagen: entre el 2005 y el 2011 el transporte anual de sedimentos del Magdalena en Calamar se incrementó 32% respecto al promedio de 1970 a 2000 para un aumento de 44 millones de toneladas por año, lo que coincide con la mayor deforestación entre el 2005 y el 2010. Fuente: Juan Darío Restrepo, en 2014. El calentamiento global. Se discutía en Colombia el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 cuando justo apareció la noticia relacionada con el informe sobre el calentamiento global, informando que el 2010 fue el 34 año consecutivo en el que las temperaturas globales se situaron por encima de la media del siglo XX. En efecto, la temperatura de la superficie terrestre en 2010, junto con la registrada en 2005, fue la más cálida desde que se tienen registros en 1880. Habrá que añadir que con el progresivo aumento de las temperaturas como factor de riesgo, no solo se incrementa la posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor y sequías, sino también de inundaciones, toda vez que una atmósfera más cálida retiene más aguas, lo que puede dar lugar a copiosas precipitaciones. Al examinar evidencias como la del deshielo en un 50% del Parque de los Nevados en 25 años, podemos advertir el inminente riesgo de pérdida de varios ecosistemas que se encuentren fragmentados cuando la temperatura se incremente en varios grados. Siendo así, para mitigar los efectos sobre la biodiversidad resulta necesario articular instrumentos de planificación y adaptación al cambio climático que contemplen medidas relacionadas con la preservación del medio ambiente, como lo son la recuperación de las rondas hídricas, expansión de áreas protegidas e implementación de modelos agroforestales. Imagen del hielo del Nevado Santa Isabel. Igualmente, en el Ruiz, el glaciar pasó de 21 kilómetros cuadrados en 1959 a 9,3 kilómetros cuadrados en 2016. IDEAM. Prioridades. Y para finalizar, aquí nos permitimos proponer algunas prioridades relacionadas con el cambio climático, que son, en primer lugar, las relacionadas con las políticas y los planes forestales y de uso del suelo para blindar no solo los efectos sobre el patrimonio hídrico y la erosión, sino también la pérdida de la biodiversidad, toda vez que sequías prolongadas y lluvias más intensas en un medio deforestado donde se presiona la estructura ecológica del territorio hacen parte del escenario esperado. En segundo lugar, el desarrollo responsable de la hidroelectricidad sin comprometer derechos bioculturales de los territorios y las energías alternativas solar y eólica para mitigar el uso de las plantas térmicas soportadas en combustibles fósiles e
incluso de biocombustibles y fuentes geotérmicas como alternativas estratégicas para la reestructuración del futuro arco energético. En tercer lugar, en materia de transportes, la utilización de medios y modos más eficientes combinados con los usos mixtos del suelo con la densificación del medio urbano para favorecer la movilidad autónoma, así el estímulo a los medios masivos de transporte público y la restricción del automóvil en los escenarios citadinos y el desarrollo del transporte fluvial ferroviario recurriendo a la intermodalidad para movilizar la carga resultan claves. Y en cuarto lugar, la educación ambiental para sensibilizar a la población hacia el uso eficiente y adecuado de los recursos naturales, del agua y de la energía, hacia la protección del medio ambiente como a la prevención de los desastres y para combatir hábitos que fomenten el consumismo, la contaminación y el despilfarro. Imagen Cuenca Magdalena Cauca, riesgo de extinción de peces por desarrollo hidroenergético actual y futuro, 2016. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Documento para el Boletín Ambiental del IDEA de la Universidad Nacional C. de Manizales en mayo de 2007, actualizado en 2021. Portada: bosques en la red de bosques andinos y contraportada: los bosques andinos en bosquesandinos.org. Documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional. Fuentes bibliográficas: 1 de 2. Acciones frente al clima y el desarrollo. Actualización del diagnóstico ambiental de Caldas. Agricultura sostenible, reconversión productiva en la cuenca del río San Francisco. Agua y clima en Colombia. Avalancha obligó a evacuar parte de Útica durante 2 horas. Bosques andinos, estado actual y retos para su conservación en Antioquia. Bosques, cumbre el clima IENSO. Bosques del mundo, bosques para las personas, conceptos básicos de cambio climático, CTS, economía y territorio, el bosque seco tropical en Colombia, el cambio climático en Colombia, el impacto de la deforestación en la erosión de la cuenca del río Magdalena, 1980-2010, especial bosque seco en Colombia, geotecnia para el trópico andino, gobernanza forestal en la ecorregión andina. Investigadores de la UDLA estudian el papel de los bosques andinos en el ciclo global del carbono. Fuentes bibliográficas: 2 de 2. La desembocadura del río Mississippi debe abandonarse para salvar a Nueva Orleans del próximo huracán Katrina. La disminución de peces en la cuenca Magdalena Cauca. Laudato Si, el cuidado de la casa común, memorias. Legalidad y sostenibilidad del aguadua en la ecorregión cafetera, manual de geología para ingenieros, nuevo enfoque de planificación del desarrollo, el caso Gramalote, norte de Santander, Colombia, ONG, desarrollo sostenible, gestión del riesgo y cambio climático, plan de gestión ambiental regional 2007-2019, Corpo Caldas, plan de manejo de páramos de Caldas, informe final 2007, Corpo Caldas. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Gracias.